¿Cuál es la persona correcta? Eh, Prácticamente estaríamos hablando acerca de las personas solteras, pero yo creo que esto nos importa mucho a todos los que tenemos hijos también, ¿no? Y de una u otra manera podemos saber si tener, tener el cuidado, ¿no? Y, inclusive si tenemos niños pequeñitos, se puede empezar a orar desde ya por esa pareja, ¿no? Pero ¿cuál es la persona correcta? Y me acuerdo que una persona a mí me dijo, una persona que estaba en una relación, ah, comentaba, ¿no? Diciendo que estaba con esta persona, pero que en realidad, o sea, la atracción que había tenido era simplemente físicamente, pero en su interior, su manera de ser o lo que era no era compatible. Y a pesar de que le gustaba y todo eso, tuvo que tomar una decisión, ¿no? Entonces podemos ver de que lo físico no lo es todo. Alguien decía, bueno, lo físico se acaba, ¿no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, no? Y así es de que es muy importante que entendamos estos puntos, que es más que todo en el aspecto espiritual, ¿ok? So, ¿cuál es la persona correcta? Tres puntos que vamos a entender ahora. Principios para escoger a la persona correcta. Primeramente, tener amistades correctas, guardarse del mundo y saber esperar el tiempo de Dios. Fíjate qué importante, primeramente, tener amistades correctas, dice, guardarse del mundo y saber esperar el tiempo de Dios. Próxima. Ok. So, primera de Juan. Aquí estamos viendo acerca de lo que es la conexión entre la obediencia y la comunión, que tiene que ver mucho con las amistades correctas. Primeramente, ¿cuál es el fundamento por el cual se debe edificar una familia? Y al principio, en la primera lección, estuvimos hablando acerca de los fundamentos, ¿no? Fundar sobre la roca y fundar sobre la arena. Y aquel que fundaba sobre la arena Dios, a Jesús le dijo necio. Y al que fundó sobre la roca, era un sabio porque oía las palabras. El que oye ese y hace las palabras, lo comparaba, ¿no? Entonces, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice así. Pasemos al siguiente. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí puse abajo, el andar en luz es como sinónimo de una obediencia a la palabra. Y lógicamente, si nosotros andamos en luz, dice, nos lleva a tener una comunión con nuestros hermanos. Si andamos en luz, sabemos hacia dónde vamos. En Salmo 119, Salmo capítulo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera nuestro caminar. Si nosotros nos apoyamos en la palabra de Dios, vamos a saber hacia dónde vamos. Vamos a saber escoger, vamos a saber ir en el camino correcto. Y es por eso que el andar en la luz, primeramente, es tener esa obediencia a la palabra de Dios, primeramente en todas las decisiones y especialmente cuando se va a entrar en una relación o cuando uno está pensando casarse o cuando uno ya está orando por la persona que quiere que sea su esposa o está dentro de una relación, prácticamente debemos de basarnos en la palabra porque esa es la luz, es la que nos guía, la que nos alumbra. Dice, lumbrera, lámpara es a mis pies primeramente, ¿no? Dice, y lumbrera a mí caminar. Así de que, pero ¿qué es lo que sucede? Digamos, si no tenemos esas amistades, porque eso es lo que andar en luz nos lleva. Cuando convivimos con nuestros hermanos, cuando tenemos esa comunión con nuestros hermanos, a través de la palabra nos lleva a tener esa comunión, ¿no? Con nuestros hermanos. Pero ¿qué sucede si no tenemos esa comunión? ¿Qué sucede si la palabra no es la luz? ¿Qué sucede si nosotros no buscamos esa palabra para que nos guíe, para que nos alumbre? Entonces prácticamente vamos a buscar las amistades del mundo. Y el siguiente versículo es bien interesante porque dice, 2 de Corintios 6, 14, 15, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Y la Biblia nos enseña acerca de una joven llamada Dina, que era hija de Jacob, y era muy amada de sus padres, pero lo primero que aprendemos de la vida de Dina es que comenzó a buscar amistades fuera de su pueblo, me explico, y eso la llevó a tener una vida de fracaso, por decirlo así, ¿no? Y porque Dios les había dicho que no se contaminara con los otros pueblos, más sin embargo ella, alguien se enamoró del otro, de otros pueblos con ella y abusó de ella y bueno, es una larga historia donde comienza toda una gama de fracasos y una gama de asesinatos y una gama de engaños y todo eso. ¿Por qué razón? Por el hecho de no buscar la palabra, por dicho así, unirse en yugo desigual. Ahora, hay algo muy importante acá, porque dice, no os unáis en yugo desigual. ¿De dónde viene Pablo usa esta analogía acerca de yugo desigual? Y si vemos, no vamos a ver, pero en Deuteronomio 22:10 hace, tipifica, toma ese pasaje Pablo y lo trae al Nuevo Testamento, donde en la antigüedad, en la ley, en Deuteronomio 22:10, Dios le dice al pueblo de que no mezclen en el mismo yugo a un buey y a un asno, porque ritualmente el buey era algo, digamos, limpio y el asno era inmundo. Entonces, al ponerlos juntos, lógicamente, cuando araran la tierra y quisieran hacer surco, quisieran sembrar, uh, y se iban a ir para cualquier lado. ¿Por qué? Por la discrepancia, por el hecho de ser diferentes. Aparte de eso, también Dios en un versículo antes les dice de que no siembren semillas diferentes, porque Dios estaba cuidando el fruto, porque Dios quería cuidar el fruto. Y se les decía también que no pusieran animales diferentes, por decirlo así, digamos un asno y un buey, era porque no quería que el surco se tergiversara. Entonces Pablo usa esta analogía para decirnos a nosotros que no nos unamos en yugo desigual. Y una de las cosas que muy interesantes acá es que no está hablando acerca simplemente de matrimonio, no está hablando acerca de noviazgo, sino que habla acerca de que como cristianos no debemos de ligarnos a los no cristianos en cualquier empresa o relación que vaya a afectar o sea detrimente o el testimonio como cristianos dentro del cuerpo de Cristo, fíjate. Cualquier situación, Pablo nos está enseñando que no es correcto unirse por decirlo así, en actividades espirituales comunes con aquellos que no son de la misma naturaleza nuestra. En todos los aspectos, no solamente es en el aspecto del noviazgo, pero yo me pongo a pensar acá, si no podemos unirnos en cualquier empresa diferente, en cualquier relación que vaya en detrimento, que nos baje espiritualmente, mucho más debemos de tener cuidado cuando vamos a emprender una relación, porque esa relación puede conllevar al matrimonio y el matrimonio es para toda la vida, la pareja es para toda la vida. Si no sucede lo que sucede comúnmente en las personas, viene el divorcio, viene el fracaso. ¿Por qué razón? Por el hecho de unirse en yugo desigual. Pero acá dice, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, las amistades que nosotros tengamos es muy importante. Ahora bien, ¿será que no nos podemos acercar a las personas que no tienen a Cristo? Claro que sí. Si no, quizás estaríamos quitando el propósito de Cristo que vino a salvar a la humanidad. Si él a nosotros nos llamó para que nosotros seamos luz y sal de la tierra, pero cuando ya vienen estas personas y vienen a ser influencia en nosotros y no nosotros ser influencia para ellos, ahí comienza el problema. Y el pastor siempre hace ese ejemplo cuando él está en la tarima y quiere subir a alguien más y terminan bajándolo porque así es. Entonces, si no estamos espiritualmente fuertes,
y nos mezclamos y vamos, entonces podemos ser contaminados y entonces podemos, nuestra relación espiritual puede ser detrimente o puede bajar o nos pueden sacar del propósito de Dios. Es por esa razón. Pero en cuestión de unirse, debemos de tomar en cuenta esto, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida, pero aquí ahorita estamos hablando a lo que se refiere en una relación, ¿no? Dice que no debemos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O la luz con las tinieblas, ¿no? Así de que las amistades es muy importante. Y esta chica que narra en Génesis 34:1, que se llamaba Dina, comenzó con eso, con esas amistades que ella no necesitaba. Se juntó, por decirlo así, con amigas que no le convenían y que no eran de Siquem, fíjate. Una ciudad totalmente, que eran de Siquem, perdón, que una ciudad totalmente pagana. Así de que eh, debemos de buscar personas que debe de tener los mismos principios que nosotros tenemos. Amén. Así de que el próximo. Ahora, cobertura. Cobertura, estar bajo de cobertura estamos hablando del segundo principio que estábamos hablando de guardarse del mundo, ¿no? Lo segundo que observamos aquí de ella, que Dina, en este aspecto que estamos hablando, se expuso al mundo, salió de la cobertura de sus padres, salió del cuidado de los padres. Y uno de los principios que los padres deben de tener es eso, brindarle esa cobertura, esos consejos espirituales, la cobertura de la iglesia, principios. Ella se salió de esa cobertura. eh, Se salió de la cobertura y prácticamente buscó, como quien dice, el mundo. Proverbios 12, del, aquí dice Proverbios 12 del 1 al 5, pero es Proverbios 12, 15. Y lo vamos a ver. Dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. No es cierto que muchas veces uno dice, yo sé lo que estoy haciendo. Y muchas personas piden consejo esperando recibir la respuesta que ellos quieren y no la respuesta que muchas veces deben de recibir y que es la correcta. El camino del necio es derecho en su propia opinión, más el que obedece, ahí entra la obediencia, nos guste o no nos guste. A veces cuando nos hablan acerca de lo que debe de ser, como lo que estábamos hablando anteriormente, no unirse en yugo desigual, no es fácil cuando se está enamorado, no es fácil cuando una persona le gusta, no es fácil cuando ya se está dentro de una relación, pero aquí dice, más el que obedece el consejo es sabio. Y Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, más el que guarda la corrección, dice, es prudente. Y esto es lo que hace la diferencia. ¿Por qué es que nosotros debemos de buscar la relación a la luz de la palabra? Porque la palabra nos guía, porque la palabra nos guía por el camino correcto, porque la palabra nos da el consejo que necesitamos y no siempre va a ser el consejo que nosotros queremos, sino lo que Dios dice en su palabra. Y esa es totalmente la diferencia en cuanto a buscar la palabra como la luz. Y por eso es que también dijimos al principio, dice que si nosotros andamos en luz, ¿verdad? Y no andamos en tinieblas. Así de que si nosotros andamos en luz, debemos de buscar que la luz, y debemos buscar y la luz es típico de la palabra de Dios. Así de que una de las cosas que podemos ver acá es de que una persona lo lleva a estar bajo la cobertura espiritual cuando está en obediencia. Repito otra vez, perdón, lo que a una persona lo lleva a estar bajo la cobertura espiritual es la obediencia. Y muchas veces la gente dice, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Lo que estábamos hablando. Pero cuando está la obediencia, entonces está la cobertura y especialmente en los hijos, la cobertura de los padres, en la iglesia. Amén. ¿Se ve que el siguiente? Dice, el siguiente, Primera de Reyes 12:16 es algo muy importante, mira, te lo voy a leer rápidamente. En Primera de Reyes 12:16 dice, entonces el rey Roboam pidió consejo, fíjate, consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón
su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Roboam era un joven que le había tocado gobernar al pueblo después de que el rey Salomón había muerto. Ahora le tocaba a él y no sabía cómo gobernarlos. Y entonces pidió consejo, dice el 7, y ellos le hablaron diciendo, fíjate, dice que fue delante de Salomón, perdón, pidió consejo de los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Bueno, la gente mayor, no digamos en este consejo, en esta parte, en este ejemplo eran los que habían reinado con Salomón. Y este joven fue a pedir consejo con ellos. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres y respondieres de buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos. O no, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así le hablarás, dice. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. ¿Cómo ven la diferencia acá entre los dos diferentes consejos? Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque de los jóvenes que se habían creado con él, él escuchó lo que en realidad él quería escuchar. Los consejos del anciano le dijeron, si tú eres siervo de tu pueblo, de este pueblo, el pueblo te va a servir para siempre. Y si algunos conocen la historia, ahí fue donde las 12 tribus de Israel se dividieron porque hubo como quien dice rebelión, porque dijeron, no, pues, así no se trata de esto, y terminó dividiéndose y el caos de este joven, el final de este joven fue desastroso. ¿Por qué razón? Por el hecho de escuchar consejos quizás, por decirlo así, como dice acá, de los que se habían criado con él. Y en realidad, traje esto acá porque debemos de tener cuidado con a quién le pedimos consejos. Debemos de saber a quién podemos pedirle consejo y esperar que nos den un consejo sabio y no el consejo que nosotros buscamos o que queremos, ¿no? Y muchas veces sucede eso, buscamos personas que sabemos que nos van a dar el consejo que nosotros queremos y rechazamos a las otras personas que sabemos que ya nos van a decir o nos van a sacar la palabra o nos van a decir a la luz de la palabra, mira, esto está mal lo que estás haciendo, porque muchas veces sabemos que estamos haciendo mal, ¿no? Así es de que debemos de buscar el consejo de personas que en realidad sean luz y nos guste o no, puedan darnos ese consejo y aceptarlo y ser obedientes para estar bajo qué, bajo cobertura espiritual. Siguiente. Dice Hebreos 13:1, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto os es provechoso. Dice, obedeced a vuestros pastores. Y dice, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. O sea, ¿por qué razón? Por el mismo aspecto de que ellos hasta cierto punto están representando a Jesucristo. Ellos hasta cierto punto ¿por qué? Porque ellos están llevando la palabra de Dios. Y una de las cosas que dice aquí, para que lo hagan con alegría. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado muchas veces que las congregaciones son de dolores de cabeza a los pastores en vez de bendición? ¿Verdad que sí? Pero sin embargo, es que dice que para que lo hagan ellos en alegría, o sea que nosotros, y dice, y no quejándose, o sea que nosotros como parte de la congregación tenemos la responsabilidad de poder a, a que esa carga sea liviana hacia los pastores. ¿De qué manera? Obedeciendo obedeciendo al Señor. El próximo, Hebreos, la segunda dice,
Ahora, el tercer punto, vamos ya rápido, ¿no? A Santiago 1:3-4 y Hebreos 6:12, esperar. Y esta parte de esperar el tiempo de Dios, no a todos no todos les gusta, ¿no? El saber esperar en el tiempo de Dios. Y Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El número 4, más tenga la paciencia, esa es su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sabiendo, dice, que la prueba, dice, de vuestra fe produce paciencia. Estamos acostumbrados, y especialmente en este país, estamos acostumbrados a tener las cosas rápido, ¿no? Y alguien oraba hacia el Señor, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Y, y a veces estamos acostumbrados aquí a las cosas rápidas. Si vas al mercado, quieres tener la línea más corta. Si tenemos el microwave, tenemos café rápido, instantáneo, todo lo queremos rápido. Y entonces en ciertas decisiones que nosotros queremos tomar, no queremos esperar. Y mucha gente se adelanta. Especialmente cuando le dicen, ¿sabes qué? Espérate por un tiempo para ver si este y este. No, 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 yo ya quiero, ¿no? Y entonces, como dijo Sansón, es que ella le dijeron a Sansón, ¿sabes qué? Ella es de otro pueblo. Y él dijo, pero es que ella me agrada, ella me gusta, como que dice, yo, démela ya, ¿no? Entonces dice acá que la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos. Y fíjate que una de las cosas que Dios usa acerca de esto es la prueba. Y Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Aquí la palabra perezosos se refiere más al hecho de no abandonar la palabra, de no ser indiferentes a la palabra, porque dice aquí, sino imitadores de aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Que dice que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes son aquellos? Los que habla Hebreos 11, los héroes de la fe, todos los héroes de la fe que con paciencia esperaron, que esperaron la promesa, que como Abraham, como Moisés, con muchos que hablan Hebreos 11, pueden ver, dice que por la fe Rahab, que por la fe, y muchos héroes de la fe esperaron con paciencia. Y entonces podemos ver de que dice que nosotros no debemos de ser indiferentes acerca de la palabra y debemos de esperar con paciencia. Ahora, pásame a la última. Dice acá, esperar, uh, esperar nos permite trabajar, fíjate, esperar nos permite trabajar en el fundamento. ¿Cuál era el fundamento? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos edificando nuestra casa? ¿Dónde estamos edificando nuestra vida? ¿Dónde estamos construyendo en dónde nos estamos preparando para llegar al matrimonio o si te estás en el noviazgo? Dice acá, tener una comunión más profunda con Dios y una confianza mayor en Cristo. Ese es el fundamento que nosotros debemos de tener, esperar, tener esa comunión profunda, volcarnos a la palabra de Dios para buscar su guianza en cualquier empresa o en cualquier relación que vamos a entrar y no solamente dejarnos ir. Entonces, el primer punto, esperar, nos permite que trabajar en el fundamento, con paciencia. Ahora, el segundo, esperar en Dios nos proporciona fuerzas necesarias. ¿Por qué razón? Porque la paciencia se traduce como resistencia o como perseverancia. Estamos perseverando, nos da las fuerzas y aprendemos a resistir con tenacidad la presión de la prueba. La presión de la prueba, los sacrificios, lo que estamos haciendo, estamos esperando y nos trae paciencia, nos trae perseverancia. ¿Y qué sucede a consecuencia de eso? Esperar nos lleva a ser obedientes. No es una referencia a una perfección libre de pecado, de lo que estamos hablando acá en obediencia, pero sino a la madurez espiritual. Tener esa madurez espiritual para decir, sabes que esto me conviene, esto no me conviene, aunque me duela, ¿verdad? Aunque sacrifique, pero especialmente esta relación
no, aunque la quiero, pero no me conviene por esto y esto y esto y esto, especialmente si es persona que no tiene los mismos principios que uno tiene, ¿no? El otro punto, esperar nos hace desprendidos y abiertos a los cambios. Y yo puse aquí que somos muy dados a apegarnos a las cosas, especialmente como latinos nos apegamos a las cosas. Casi nosotros como latinos no nos gusta movernos de estado a estado como los americanos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos apegamos a la familia. Y, y dice, nos apegamos a lo que ya hemos alcanzado y nos resistimos a los cambios muchas veces. Y fíjate, cuando Dios quita la prueba en el tiempo designado, cuando tú has tenido perseverancia, cuando has tenido paciencia, y cuando Dios quita esa prueba, podemos apreciar más los beneficios obtenidos. Muchas veces hay gente que dice, wow, man, si me hubiera casado con esta persona, ahorita estuviera en esta situación cuando ven que sucedió esto. Entonces, si tenemos que soltar algo, hagámoslo, pues es para nuestro bienestar, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Si tenemos que dejar ir algo, ¿verdad? Ya hemos orado, ya hemos esperado en Dios, ya hemos tenido paciencia, hemos atravesado la prueba y sabemos de que debemos de desprendernos. Por último, esperar nos muestra la fidelidad de Dios. Y yo puse aquí Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Y algunos versículos acá, el 5 dice, hay tiempo para esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse, de abrazar. El 6, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. El 8, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Y entonces, dice el Salomón, vanidad de vanidades es todo lo que está bajo la tierra. Pero cuando nosotros nos centramos en estos principios, ¿verdad? Vamos a poder tener una decisión correcta y cuando miramos atrás, vamos a decir, wow, esta es la decisión que tuve y yo sé que algunos de los que están acá ya están casados y dicen, bueno, ¿será que yo me equivoqué o no me equivoqué? No, la palabra de Dios, por eso es que ahora que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Y ahora nosotros podemos empezar a trabajar en nuestro matrimonio. Por eso hemos estado hablando de parejas en las otras lecciones, para aprender en realidad, como por ejemplo las 7 columnas de lo que estuvimos hablando, el respeto y todas esas cosas que estuvimos hablando, porque ahora que dice la palabra de Dios que si tu esposo es inconverso o tu esposa es inconversa, que no lo dejes, sino que tu testimonio puede llegar a ser que esta persona se convierta. Ahora, si esta persona te abandona por causa de tu fe y todo eso, dice, pues te va a ir, pero que no esté de uno. A ti, como cristiano, te toca trabajar en tu matrimonio, en tu vida, pero y también en tus hijos, con estos principios que un día ellos van a necesitar para cuando ellos den el paso o tengan una relación. Y sé que no es fácil cuando las etapas que los hijos van teniendo, ¿no? Son diferentes etapas. Alguien dijo por ahí que la vida no se mide por años, sino que se mide por etapas, ¿verdad? Cuando son adolescentes, ya cuando son jóvenes, cuando son adultos, cuando empiezan a la universidad y todo eso, todas esas son etapas, cuando se casan, cuando tienen hijos, y bueno, y ellos luego tienen que seguir el ciclo, ¿no? Pero es muy importante que nosotros aprendamos, y si tú estás soltero, pues toma estos consejos, primeramente, que poner todo en las manos del Señor. Amén. Así de que, sin más demora, le doy el tiempo al pastor Enrique. Si no hay algún comentario o alguien quiere comentar algo o alguien quiere decir algo en un minuto, se lo podemos permitir. Si no, le cedo el tiempo al pastor Enrique. Espero que en realidad meditemos y siempre busquemos los consejos sabios, ¿no? Y no hagamos como este joven, ¿no? Que le dieron consejo, pero no lo tomó. Y muchas veces eso es lo que sucede, ¿no? Tomamos consejo, escuchamos el consejo, pero no lo llevamos a la práctica, no lo tenemos. Sí va a afectar el deseo de nuestro corazón, pero el deseo de nuestro corazón debe estar sobre la palabra de Dios. Y gracias por los que en realidad están caminando y estamos aprendiendo, y los que
aún tienen que dar ese paso de casamiento y todo eso, tienen un gran reto, ¿verdad? Pero gracias a Dios, cedo el tiempo al pastor Enrique. Gracias, Mauricio. Buenas noches a todos. Gusto de verles, de que me vean. Bien dicho, Mauricio. Yo creo que ah, todos esos consejos nos ayudan para poder ayudar a otras personas, ¿verdad? Como padre, si está soltero, le van a ayudar como soltero. Si no está casado, todas esas cosas le van a ayudar. Y si es padre, va a saber cómo poder dirigir a sus hijos, ¿no? Porque a veces Amén. dicen, ¿cómo hago con este chamaco? ¿Cómo hago con esta chamaca? Pues ahí están los consejos, ¿verdad? Ahí está la palabra, ahí está, ¿verdad? Y se va a evitar menos canas, ¿verdad? Menos dolores de cabeza, porque vas Mira, a saber. mira yo. Sí, sí, por eso. Eh, entonces vamos a iniciar la clase esta noche. Gracias, Mauricio. Ah, Vamos a hablar del poder de la sangre de Cristo Jesús. Y ahí puedes verlo en tu pantalla. El poder redentor de la sangre de Jesús. Puedes decirlo conmigo así fuerte, ¿verdad? Para que si estás con una persona ahí, no dejes que se vaya a dormir la persona que está a tu lado. Así que di conmigo, el poder redentor de la sangre de Jesús. Y ahí vemos Juan 10:11, donde dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso fue lo que Jesús dijo, ¿no? Y luego el Salmo 23:3, la semana pasada estuvimos hablando de la parte A, ahora vamos a lo último, donde dice, porque tú estarás conmigo. Y eso vamos a hablar en esta clase, ¿no? Sobre eso va a estar basada esta clase, número 6, ¿verdad? Así que vamos a meditar en los siguientes versos, primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Ayuda a leerlo siempre ahí conmigo y tener tu Biblia, tus anotaciones ahí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Ok? Estad. Ahí hay comas para que meditemos. Estad, pues, firmes en la libertad que Cristo nos hizo libre. Y no volver otra vez al yugo de esclavitud, ¿no? En esta clase vamos a estar aprendiendo el poder que la sangre de Jesús tiene sobre nuestra vida. Vamos a comprender los beneficios de la sangre a partir del entendimiento de lo que se llama la Pascua. Conocer también las 5 confesiones de lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros y entender que la sangre nos hace aceptos, limpios para ser la morada del Espíritu Santo, para ser el templo del Espíritu Santo. Esos 4 objetivos vamos a hablar sobre esta clase, ¿no? Y algo que debemos de aprender es que solamente Jesús, el único que nació para cumplir la misión más importante. Si te recuerdas de la clase número 1 del Salmo 23, ¿no? Las profecías se cumplieron todas en Jesús. Todas esas profecías que habían sido dadas antes en los profetas, por Moisés, todas esas, ¿no? Isaías 53:6 habla de eso. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, para que la redención se llevara a cabo, implicaba un costo alto y ningún ser humano podía pagar ese costo, ese precio. Nada ni nadie lo podía pagar. Salmos 49:7-8 habla de eso. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir, comprar, sacar de la esclavitud al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ninguna persona puede redimir a otra. El único que nos pudo redimir y puede redimir y salvar es Cristo Jesús. Es el único, nada más, ninguna religión, nada, solamente Jesús. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
el único camino que lleva al Padre. Así que ninguna persona puede redimir a otra. Jesús soportó todo el castigo sobre él, de toda la humanidad, todos los pecados nuestros, todos los pecados de la raza humana fueron puestos sobre Jesús. Y lo vamos a leer en Romanos capítulo 5, verso 18 al 19 y luego el 21. Dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores por Adán y Eva, ¿no? Así también por la obediencia de uno, de Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. Y el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, todo empezó con lo que llamamos la Pascua, ¿no? Vemos las instrucciones del Señor en Éxodo, capítulo 12, verso 1 al 2, donde habla que habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Sería el mes cuando los israelitas celebrarían este acto de liberación. Aparte de darles liberación, también es un acto profético de lo que Jesús haría muchos siglos después. Ahora, Jesús como el Cordero de Dios, todo lo que él haría por la humanidad. Y Dios decidió no tomar en cuenta todo el tiempo de esclavitud, ¿no? Dice, desde ahora en adelante, ¿verdad? Será este el primero de los meses del año. Dios decidió no tomar en cuenta todo el tiempo de esclavitud, así también con nosotros. Cuando venimos a Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, le aceptamos a Él como Señor y nuestro Salvador. Todo ese pasado, todo ese pecado, la sangre de Cristo lo borra, lo anula, como si nunca hubiéramos pecado. Y ese es el principio para cada uno de nosotros, para una nueva vida. Y así lo hizo Jesús, ¿verdad? Aún al dividir la historia. En Éxodo 12, 21-24 de la versión lenguaje actual, ahí habla, dice, Moisés llamó a los jefes de los israelitas y les dijo, vaya cada uno de ustedes a buscar un cordero para su familia y mátenlo para celebrar la cena de la Pascua. Echen la sangre del cordero en una vasija, tomen luego una rama de hisopo y unten con ella la sangre en los marcos de las puertas de sus casas. Después de esto, nadie deberá salir de su casa hasta el día siguiente. Así, cuando nuestro Dios recorra el país para quitarle la vida a los hijos mayores de los egipcios, verá la sangre en los marcos de las puertas y pasará de largo. Dios no permitirá que muera ninguno de ustedes. De ahora en adelante, el verso 24, de ahora en adelante, ustedes, los israelitas, tendrán la obligación de obedecer siempre estas instrucciones que Dios les ha dado. Ahora, puedes ver esa imagen de el padre, ¿verdad? Poniendo la sangre sobre los dinteles, sobre el marco de la puerta. El cordero es un prototipo de Jesús, pero el cordero que fue sacrificado esa noche. El hebrío, como dice algunas versiones, o la vasija son nuestra vida, ¿verdad? Y era un prototipo de lo que la sangre de Jesús haría por nosotros. Ahora, el padre de familia debía aplicar esa sangre sobre los dinteles, sobre los postes de la puerta de la casa, ¿no? La familia debería estar adentro de la casa y no salir. ¿Qué hubiera pasado cuando el ángel de la muerte pasaba y la sangre no estaba puesta? En esa casa iba a haber muerte, iba a morir el primogénito. Ahora, una familia que había puesto la sangre y cuando el ángel pasaba, dice que solo pasaba de largo.
no había muerte en ese lugar. Ahora, lo mismo sucede cuando la sangre de Jesús la aplicamos sobre nuestra vida. Y esto es algo que debemos de volvernos expertos, no como un amuleto, sino entender el poder que hay en la sangre de Jesús. Y como hijos de Dios, usar ese poder, usar la sangre de Cristo, aplicarla sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, matrimonio, sobre todo aplicar la sangre de Jesús todos los días y conocer esos derramamientos que hemos estado hablando anteriormente. Ahora, vamos a hacer esta noche 5 confesiones de victoria sobre el enemigo. Así que te voy a pedir que tomes aire en tus pulmones y cuando hagamos esas confesiones, lo hagas con toda la fuerza y con toda la fe, toda la convicción y que lo creamos de verdad. La primera es en que en la sangre de Jesús en quien tenemos redención por su sangre. Y ahí puedes ver, lo primero es redención, sacar de la esclavitud, ¿verdad? Ahora, Efesios capítulo 1, verso 7, dice, en quien tenemos redención, escucha, redención por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre. Al morir Jesús en la cruz, nos liberó del dominio de Satanás. Al enemigo, lo único que lo venció fue la sangre de Cristo Jesús. Ahora, Apocalipsis 12:11 habla de eso. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, Cristo Jesús, y de la palabra del testimonio de ellos. Ahora, debemos de aplicar la sangre de Jesús sobre cada situación. Declarar lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros. Y también al mismo tiempo debemos de mantener nuestra vida rendida a Dios, caminando con Dios, caminando en integridad delante de Él y dispuesta nuestra vida también para el servicio a Dios. Así que vamos a decirlo juntos, la primera declaración, y la puedes leer ahí en la pantalla y toma aire. You ready? ¿Está listo? Repite conmigo, vamos a decirlo. Por la sangre de Jesús he sido redimido y del poder del enemigo. Por la sangre de Jesús he sido redimido del poder del enemigo. Ahí está mal en la pantalla, pero por la sangre de Jesús he sido redimido del poder del enemigo. Amén. ¿Lo puedes creer conmigo? ¿Cuánto levanta la mano? ¿Puedes creerlo conmigo? Por la sangre de Jesús he sido redimido del poder del enemigo. Ahora, la segunda, que por la sangre de Jesús todos mis pecados son perdonados. Y lo dice también ahí Efesios 1:7, la parte B, donde dice, recuerda que leímos redención por su sangre, ahora es el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Ahora, una estrategia del enemigo, del diablo, del adversario, es hacernos creer que algunos pecados no han sido perdonados. Que algunos sí, otros no. Es una mentira y engaña a muchas personas. Y de esa manera él los puede mantener bajo su control. Pero al hacer nosotros la confesión con certeza, con seguridad, nos damos cuenta que todos nuestros pecados, si ya nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón al Señor, ya fueron perdonados. Di conmigo, mis pecados ya fueron perdonados. Porque hay gente cargando todavía con su pasado, cargando con ese espíritu de culpabilidad y el enemigo los sigue oprimiendo que no son dignos de nada. Y he oído a cristianos que dicen, Señor, yo soy peor que un gusano, yo no soy digno de nada. Y la sangre de Cristo, ¿qué vale entonces por ti? ¿Qué hizo la sangre de Jesús? ¿Qué hizo el sacrificio de Jesús por tu vida? No es por ti, es por la sangre de Jesús. Ahora, Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré
transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La maldad de mi pecado perdonaste. Salmo 51:7 en la versión lenguaje actual dice, quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ahora, el apóstol Juan también habla de eso en primera de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si tú dices que hay cosas que si ya las confesaste y te arrepentiste y sientes que no hay perdón, entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios no es justo, Él es fiel y justo. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. El apóstol Pablo también habla de eso en Romanos 8:1, donde dice, ahora pues ninguna condenación, oiga, hijos, hijas de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Cuando el diablo, ¿verdad?, venga a acusarte, ninguna condenación hay para ti, para mí. Así que tomamos aire otra vez. Segunda declaración la vamos a hacer junta. Y al contar 1, 2, 3. Por la sangre de Jesús, todos, otra vez, los puedo oír, puedo ver sus labios ahí. Por la sangre de Jesús, todos, 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 ¿qué es todos? Todos. Todos mis pecados han sido perdonados. Por la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido perdonados. Wow. Gloria a Dios. Esto es precioso. Ahora, la tercera, la sangre de Jesús nos limpia permanentemente del pecado. Primera de Juan 1:7 habla de eso, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, ¿verdad? Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Mauricio habló un poco de eso, de la comunión, ¿verdad? Dos aspectos son fundamentales: andar en luz y vivir en comunión con los creyentes. Andar en luz delante, en la luz de Dios, en el camino de Dios, en la relación con Dios y vivir en comunión con los creyentes. Ahora, debemos de tener seguridad que si andamos en luz, cuando vivamos en la obediencia a lo que Dios revela a través de su palabra. Y mira, como que nos pusimos de acuerdo con Mauricio. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que mi vida tiene que ser dirigida ahí. Lámpara para alumbrar el caminito. Lumbrera, la luna, lo grande, para ver hacia allá, ¿verdad? Más lejos. La comunión con otros creyentes no se debe imponer, ¿verdad? Porque hay personas que te pueden decir, no, tú tienes que ser mi hermano, mi amigo, y hay gente que a veces ha manipulado a otros. La relación es resultado de la gracia de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Sería extraño, ¿no? A veces que el brazo le dijera a la mano, no te necesito. O el brazo le dijera a la mano, por el bien de la unidad del cuerpo, te debes de someter a mí. Si aquella persona tal vez no anda en la luz y quiere someterte a ti a algo incorrecto. Yo a veces veo personas que aún la sacan de la iglesia, ¿verdad? Porque no tienen discernimiento. Dice, por el bien, por la unidad tienes que estar pegado a mí. No, tienes que estar pegado a Cristo primeramente y ahí se te va a alumbrar los ojos y vas a ver que aquella persona que tal vez te quiere sacar tiene un espíritu incorrecto. Ahora, la unidad debe ser resultado de la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Jamás, jamás yo debo doblegar la voluntad de otra persona. Salmo 133, del versículo 1 al 3, habla, dice, mirad cuán bueno y cuán deliciosos habitar los hermanos juntos en armonía. Y la última parte dice, del verso 3 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
Mira, qué importante es la unidad en el cuerpo de Cristo. Es grandioso. Y esa unidad, cuando hay una verdadera unidad, ahí va a salir lo que está incorrecto de personas que no tienen el espíritu correcto. Vivimos en un tiempo donde se puede decir que el infierno, el diablo, quiere destruir eso. Quiere manchar eso, ¿verdad? Quiere poner a veces a los mismos cristianos en roce. Quiere destruir eso y mancharlo. Debemos de andar en luz y de esa manera mantener comunión con los hermanos. Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuiden sus palabras, cuiden sus emociones, cuida lo que entra a tu corazón, lo que entra a tu mente, qué escuchas, con quién hablas, con quién te relacionas. Todo eso lo debemos de cuidar y cuidar nuestra vida. Ahora, Eclesiastés 9:8 dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Tercera confesión, ¿están listos? Vamos a ver, Iris, Eddie, you ready? Are you ready? Listo, ok. Por cuanto ando en la luz y tengo comunión con mis hermanos, la sangre de Jesús me limpia ahora y continuamente de todo pecado. Amén. Vamos a lo cuarto. Por la sangre de Jesús soy justificado. Romanos 5, 9, 10 habla. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La siguiente aplicación, la sangre de Jesús trae justificación a nuestra vida. Nos lleva a confesar que Dios nos ve tan justos como si nunca hubiésemos pecado. Así nos ve el Señor, de esa manera. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Imagínate. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que sucede, hubo un intercambio. Jesús, el sustituto perfecto. Dios toma a su Hijo Jesús, que no conoció pecado, y lo entregó para recibir todo el castigo que tú y yo merecíamos, y todo el mundo. Él no tenía ninguna culpa, pero cargó con nuestra culpa, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Imagínate que Jesús tomó todo lo malo de nosotras y nos dio todo lo bueno de él. Llevó todas nuestras maldiciones y nos dio todas sus bendiciones. Dios no nos ve como lo éramos ante nuestra condición pecaminosa. Nos ve como a sus hijos, sin mancha, sin culpa. Cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y nos apartamos de él. Al confesar que la sangre de Jesús hizo por nosotros en esto, reprendemos al espíritu acusador, al espíritu de culpabilidad, al espíritu de condenación, donde muchos cristianos, a veces escucho, andan batallando todavía. El diablo siempre nos quiere culpar, nos quiere acusar de las cosas que hicimos en el pasado. Siempre. Pero debemos levantarnos en el nombre de Jesús contra él y decir, di conmigo esta cuarta repetición, listos, por la sangre de Jesús he sido justificado, otra vez, por la sangre de Jesús he sido justificado. Créelo, créelo. Hay personas que siento que lo están diciendo solo por abrir sus labios. Tienes que creerlo y decirlo de lo más profundo de tu ser, porque esto es para bien, para ti, no para mí, es para ti. Por la sangre de Jesús he sido justificado y Dios me ve como si jamás hubiese
pecado. ¿No te da alegría esto? Dan ganas de pegar un brinco, ¿verdad? ¿Sí o no? Hermoso esto. Lo quinto, por la sangre de Jesús soy santificado. Por la sangre de Jesús soy santificado. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús fue crucificado fuera de la puerta. La naturaleza de Dios es santa. No hay maldad. Recuerda que por otro lado, cuando el enemigo, después de engañar a Eva y a Adán, lo que el hombre le cedió. Ahora, el objetivo del enemigo, la destrucción total de la raza humana. Los hebreos, el pueblo de Israel, fueron guardados por la sangre del cordero, como un prototipo de la sangre de Jesús. Y fueron guardados por obediencia, porque la orden era sacrificar el cordero y luego con esa sangre pintar los dinteles de la puerta, estar dentro de la casa, toda la familia, lo tenían que obedecer. Los que no obedecieron eso no fueron guardados. Ahora, Jesús por nosotros ofreció su vida para rescatarnos. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. El precio, la sangre de Jesús. Pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Recuerda, fuimos comprados por Jesús. Le pertenecemos a Jesús. Somos propiedad de Él. Ya no somos del diablo. Tampoco somos nuestros. ¿Verdad? Hay gente que dice, no, yo me mando, yo hago lo que yo quiero. No, porque no has rendido tu vida a Jesús. Ya no eres del diablo. Ya no somos nuestros. Somos de Jesús, de aquel que nos compró con su sangre, del que dio su vida en la cruz del Calvario, del que dijo, consumado es, hecho está. Ahora, ser santos significa ser apartados, separados del mundo. Jesús oró por sus discípulos y oró por nosotros, donde decía que estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Hemos sido apartados. Hay una santificación instantánea en el momento cuando venimos y Él nos limpia con su sangre, pero también hay una santificación progresiva. Cada día debemos de dejar ese viejo hombre, esas cosas, esos hábitos, esos pecados. Cada día debemos acercarnos más al Señor. Cada día. Vamos a la quinta y última confesión. ¿Listos? ¿Listos? Listos. Por la sangre de Jesús soy santificado, separado para Dios. Por la sangre de Jesús soy santificado, separado para Dios. Ahora, el apóstol Pablo habló que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Ahora, Dios nos escogió para que seamos su santa morada. Él quiere estar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros deseos, en nuestras decisiones, en nuestras palabras y en todo lo que somos, nuestro ser. Recuerde que usted es templo del Espíritu de Dios y que Él es el dueño de su vida. Así que empecemos a creerlo y a declararlo, el poder de la sangre de Jesús. Confesémoslos. Confesemos que la sangre de Jesús tiene poder y la aplicamos sobre nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, aplico la sangre de Jesús sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras casas, sobre nuestra iglesia, sobre nuestros pastores. La sangre de Jesús sobre cada uno, Padre.
La sangre de Jesús invocamos en este momento sobre cada hogar, sobre cada matrimonio, sobre cada alumno, cada estudiante y su familia, Padre. Aplicamos la sangre de Jesús, Señor, que limpia todo pecado, que borra toda maldad y que libera las vidas en este momento, Dios. La sangre de Jesús, Señor, alrededor. Guarda las casas, guarda la vida, guarda la familia, Señor. Y el enemigo no podrá entrar, ni destruir, ni hacer maldad, oh Dios. La sangre de Jesús sobre tu iglesia, camino al cielo, Padre. La sangre de Jesús sobre sus líderes, sobre todas las personas que sirven en la iglesia, Dios. Sobre todas esas almas que vendrán por la sangre de Jesús desde ya, oh Dios, la aplicamos sobre ellas. Señor, la sangre de Cristo sobre cada vida. En el nombre de Jesús nos cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, y declaramos que la bendición tuya está sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.